Algunas caras conocidas y otras así, no tanto. ¿Me pueden decir a viva voz más o menos de dónde vienen, de qué institución, de qué organización? En general, por allá, por ejemplo. Yo ya soy terapeuta ocupacional, desde hace 2 años y estoy trabajando en una casa de la mujer. Súper bien, gracias. ¿Por acá? Yo soy de 4º año de la Universidad San Sebastián de terapia ocupacional. Muchas gracias. Por aquí adelante. Primer año de la UO. Muy bien, gracias. ¿Por allá? Somos de la mayor ocupacional de tercero. Muchas gracias. ¿Y por aquí? De 4º año en la San Sebastián. Muy bien, gracias. ¿Y qué más que no usted que no haya mencionado de dónde vienen? Soy el 4º de la ocupacional de la Chile. Muy bien. ¿Hay alguna institución o organización que no haya mencionado? ¿No? Egresada de terapia ocupacional de la Universidad Autónoma de Chile. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Bien, tenemos bastante diversidad hoy día de distintas instituciones, lo cual es muy bueno porque nos va a permitir intercambiar una serie de opiniones y comentarios respecto a la temática particularmente que nos reúne hoy, que tiene que ver con el feminismo, ¿no? Y las relaciones que podemos establecer con la terapia ocupacional, pero también con otras disciplinas también, ¿okay? Así que les reitero nuestros agradecimientos porque puedan asistir el día de hoy. Como Enrique les comentaba, la tertulia tiene una estructura doble, por decirlo de alguna forma. Yo hago una breve presentación, espero no hablar más de media hora respecto al tema, y una segunda parte, la idea es que podamos discutir y conversar. Conversar sus puntos de vista, qué opinan respecto a esta temática, cómo pueden identificar esta temática en sus distintos lugares de trabajo, etcétera, ¿no? de estudio. Es bastante interesante que podamos conversar desde nuestra propia disciplina este tipo de temas que en general no se discute con tanta profundidad, ¿no? En el pregrado y en el posgrado a veces se pueden ver algunos temas relacionados, pero en general no es un tema que esté tan presente, ¿no? en la formación. Por lo tanto es importante que podamos conversar al respecto, ¿ya? Okay. Entonces, esta presentación se titula Epistemologías feministas, reflexiones críticas y el rol social de la ciencia de la ocupación. ¿Okay? Básicamente la presentación se estructura de esta forma. Vamos a mencionar qué significa feminismo o feminismos, ¿no? Porque vamos a ver que existen muchísimas corrientes feministas. Yo solamente traje algunas, ¿no? Las más representativas, pero existen muchas corrientes respecto al tema del feminismo. Por lo tanto, hay algunas que incluso pueden ser un poco contrapuestas en algunos de sus puntos de vista. Pero vamos a ver que todas tienen un nacimiento en común de una u otra forma y convergen en distintos puntos, ¿no? Hola. Luego vamos a hablar específicamente sobre qué significa una epistemología feminista. Y vamos a ver que hay distintos tipos de epistemologías feministas. Y luego ya vamos a reflexionar un poco sobre el rol de la ciencia de la ocupación y la terapia ocupacional en estas críticas respecto al tema del feminismo, ¿no? Esos son elementos importantes. Y luego ya vamos a pasar a un debate, una conversación para que ustedes puedan también exponer sus puntos de vista. ¿Okay? Bien, entonces... Okay. Entonces, aquí en esta presentación van a ir apareciendo una serie de tipos de feminismos, ya que pude ir recolectando. Insisto que hay muchos más. Y también insisto en que hay otras clasificaciones distintas. Esta es un tipo de clasificación que tiene que ver principalmente con una perspectiva más bien histórica. ¿Okay? Entonces, uno de los primeros tipos de feminismo es el llamado feminismo de la igualdad. ¿Qué características tiene este feminismo? Bueno, nace principalmente en la Ilustración, y va avanzando durante todo el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Tiene que ver con reconocer que las mujeres también pueden estudiar, ¿verdad? Y las mujeres también pueden educarse. Ese es uno de los propósitos principales. Por lo tanto, el argumento central para señalar esto es que existe una igualdad entre el hombre y la mujer. Con el tiempo se va desarrollando este feminismo de la igualdad durante el siglo XX, ¿verdad? Se establece cómo el feminismo de la igualdad critica la construcción social del género. El feminismo de la igualdad dice que el género masculino y femenino, ¿no? El binomio femenino y masculino es una construcción
que las personas hemos construido lo femenino y hemos construido lo masculino. Por lo tanto, no es una categoría natural de las personas, ¿no? Naturalmente no somos masculinos ni femeninos, masculinas ni femeninas, sino que existe una construcción de este género. ¿Okay? Eso es una de las propuestas del feminismo de la igualdad. Por lo tanto, aboga por la igualdad. Si establece que si las personas somos una construcción, también podemos construir una igualdad en términos de estos géneros. Esa es una de las propuestas. En cambio, otra de las corrientes es el llamado feminismo de la diferencia, que esta es una postura un poco más distinta a la que acabo de señalar. Este feminismo nace principalmente durante 1970 en adelante y establece que las mujeres sí tienen características propias, sí tienen características que las distinguen como mujeres de los hombres y que por lo tanto esas características tienen que expresarse en una política distinta, expresarse en un trato distinto, y el argumento central tiene que ver con que el ser mujer se construye desde el cuerpo. Por lo tanto, solamente las mujeres van a poder percibir o comprender la desigualdad, por ejemplo, o la opresión, o el maltrato, cuando vemos que hay ciertas corrientes que trabajan sobre temas de violencia también, señalan que hay que hacer un trabajo más en profundidad, primero desde el punto de vista de la construcción de estas mujeres, ¿no? Porque se establece que existe una diferencia, ¿no? Y que esta experiencia de ser mujer no es solo social, sí, también es social, pero también tiene un componente desde lo biológico, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, sí establecen ciertas diferencias con el feminismo de la igualdad. Bien, siguiendo con los aspectos cada vez más diferenciadores de las corrientes feministas, existe otra corriente que es el llamado feminismo radical, que como su nombre lo indica es una corriente un poco más extrema de los distintos tipos de feminismo, ¿no? Este feminismo establece una crítica potente al rol de la sexualidad, ¿no? Se critica constantemente el tabú que existe respecto a la relación de la sexualidad y el cuerpo femenino. Por ejemplo, probablemente ustedes han visto en el centro unas pancartas, ¿no? Que dicen, recuerdo una particular que dice: el primer acto de amor es consigo misma, y muestran a una mujer, un dibujo de una mujer masturbándose. No sé si lo han visto por ahí cerca de Plaza Italia, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la crítica que hace este feminismo radical, en donde se ha construido una imagen de, bueno, muchas caricaturas de mujer, ¿no? Pero siempre se ha intentado ocultar o negar la relación con el propio cuerpo, la visibilización del propio cuerpo. Entonces hay un tema ahí muy interesante. Señala este feminismo radical que el género es ya un problema, que la categoría género, hablar de género es un problema y que por lo tanto es un elemento que tenemos que eliminar, ¿no? El feminismo radical entonces se va a oponer a esta construcción arbitraria del género, ¿no? Y propone que es una categoría que tiene que ir desvaneciéndose. Al mismo tiempo, desde este feminismo radical han salido otras corrientes radicales también, como el lesbofeminismo, que propone, esto de una manera muy caricaturesca lo voy a señalar, pero propone que las mujeres solo deberían relacionarse con mujeres, ¿no? Porque esa es la forma de amor más natural y que en el fondo eliminaría la opresión que han sufrido las mujeres constantemente, ¿no? Este es un tipo de feminismo mucho más radical, ¿no? Y deriva que lo mencionaba como lesbofeminismo. También este mismo tipo de feminismo hace una crítica potente a la pornografía y a la prostitución, ¿no? Como elementos que someten a la mujer constantemente. De hecho, conversaba con Enrique un poco antes de comenzar que hay una corriente crítica a la pornografía denominada post-porno, ¿no? El post-porno, ¿no se han escuchado hablar del post-porno? Que hace unas semanas atrás hizo como una conferencia o un congreso en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, sobre post-porno, y fue bastante polémico, ¿no? Porque es un tipo de pornografía que busca hacer una crítica potente al porno tradicional, al porno patriarcal, ¿no? Que somete a la mujer. Por lo tanto, eso es una forma de también hacer una crítica. Y por supuesto el tema de la prostitución lo mismo, como la mujer como un objeto, ¿verdad? La mujer sometida constantemente, etc. Otro de
los elementos o derivaciones del feminismo es el llamado feminismo liberal, ¿no? Y el feminismo liberal lo que hace es señalar que la mujer históricamente ha estado en una situación de desigualdad, solamente por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, apunta directamente a la integración de la mujer a la esfera de lo público, principalmente al ámbito del Estado, ¿no? Es responsabilidad entonces del feminismo liberal, el sufragismo, ¿no? La oportunidad que las mujeres tienen de votar, tiene que ver con esta corriente. De esta corriente también derivan las leyes de cuotas. Ustedes saben que en ciertos parlamentos en el mundo existe una ley de cuotas que establece que tiene que existir cierto número de mujeres también de manera representativa, ¿okay? Eso es un tipo de feminismo desde el punto que aboga más bien por el tema de lo político. Bueno, otra de las corrientes, el feminismo socialista, que intenta nuevamente hacer una crítica principalmente al género, pero también se incorpora la categoría clases. La categoría clase social también aquí es un elemento potente que critica este tipo de feminismo, porque señala que son las propias, la clase social y el género es lo que genera la opresión y la desigualdad. Por lo tanto, esas dos categorías son las que se tienen que criticar y desvanecer. Otro de los tipos de feminismo tiene que ver con la relación entre feminismo y filosofía, que es desde donde yo me voy a posicionar para hablar posteriormente sobre las epistemologías feministas, ¿ya? ¿Qué busca el feminismo en la filosofía? Bueno, principalmente pensar la relación entre mujer y filosofía. Por ejemplo, pensar cuál ha sido el rol de las filósofas, si es que existieron filósofas, ¿no? Y aquí nos preguntamos sobre la representación que tienen las mujeres en la historia, ¿no? En la historia de la filosofía, en la historia de la ciencia, en la historia política, etc. Es decir, hay una serie de elementos que al parecer invisibilizan a la mujer. Bueno, más que al parecer, es un hecho que se invisibiliza a la mujer. Entonces, la filosofía intenta pensar por qué sucedió esto, cómo se genera esto, y por otro lado, como vamos a ver enseguida, una de sus ramas tiene que ver con el rescate de ciertas figuras femeninas en la historia, ¿no? Y en la representación. Bueno, siguiendo con las corrientes, hay otra denominada ciberfeminismo. El ciberfeminismo tiene que ver con la relación de las mujeres con la tecnología, la relación de las mujeres directamente con el cuerpo, el nuevo uso de tecnología, pensar también la tecnología como una forma de activismo, ¿no? Hay una autora desde este campo que se llama Donna Haraway, que ella habla que de una u otra forma los seres humanos estamos conformados o ya somos una especie de cyborg, ¿no? Desde el punto de vista que la tecnología es parte de nuestro cuerpo, la tecnología es parte de lo que hacemos el día a día. Por lo tanto, el ciberfeminismo estudia cómo la tecnología construye o se relaciona particularmente con el cuerpo de las mujeres y cómo eso puede generar una instancia de igualdad o, por otro lado, cómo eso genera una instancia de opresión, ¿no? Cómo la tecnología también puede oprimir o puede limitar hablar de igualdad cuando hablamos de hombres y mujeres o de la integración de la mujer en la sociedad. Y existe otro tipo de feminismo también, el denominado feminismo separatista, que también es una versión, está bastante vinculada con el feminismo radical, desde el punto de vista que este tipo de feminismo propone que necesariamente hombres y mujeres tenemos que estar separados, porque en la relación que se establece entre hombres y mujeres es donde las mujeres han salido perjudicadas y siguen siendo perjudicadas constantemente. Por lo tanto, este tipo de feminismo propone que es necesario generar grupos de mujeres en donde los hombres no participen, generar instancias de educación exclusivamente para mujeres en donde se puedan construir nuevas formas de relaciones sociales, ¿no? En donde las mujeres puedan tener o no sufran particularmente sobre la opresión que han sufrido constantemente y durante la historia, ¿no? De una u otra forma, este feminismo tiende a observar a los hombres como enemigos, porque establece que en la sola relación ya existe una posición de poder de los hombres frente a las mujeres, por lo tanto establece que para romper esa situación es necesario separar, por eso el feminismo separatista. Otro tipo de feminismo también bastante interesante es el ecofeminismo. El ecofeminismo también nace principalmente en los años 70 y lo que intenta hacer o criticar señala principalmente que
el hombre, el varón, ha oprimido a la mujer de la misma forma que ha oprimido a la naturaleza, desde la necesidad de dominar y de controlar el mundo. Por lo tanto, las mujeres y la naturaleza han sufrido constantemente con la opresión de los varones, ¿no? Con el patriarcado. Por lo tanto, lo que proponen es repensar la relación de las personas con su medio ambiente, pensar una relación distinta con el ambiente, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de elementos que se proponen desde este ecofeminismo, ¿verdad? Como la descentralización, en el caso de la situación, por ejemplo, en Chile, ¿no? La descentralización desde el punto de vista de las políticas, de cómo pensamos la naturaleza también, no desde una mirada más concentrada, sino con una relación mucho más horizontal, ¿no? O sea, intentando romper este tema del poder con la naturaleza. Al mismo tiempo, intentan eliminar la opresión y por supuesto están en contra de todo lo que tiene que ver con aspectos más bien bélicos, ¿no? Rechazan la milicia, etc. Bueno, y otros tipos de feminismo también más vinculados al ámbito político. Tenemos el feminismo socialista y el feminismo liberal. Lo que hace el ecofeminismo socialista lo que hace es una crítica directamente al capitalismo y al patriarcado desde la mirada de la naturaleza, ¿no? La relación que se establece entre el ambiente y las mujeres. Es muy similar al ecofeminismo, pero principalmente es una crítica al capitalismo, ¿no? Eso es un poco la distinción. Ahora, estas dos se desprenden de esta, por cierto. Son corrientes que apuntan a aspectos levemente distintos, pero básicamente son el mismo tipo de ecofeminismo, ¿okay? Y lo mismo ocurre con el ecofeminismo liberal, que principalmente genera que el medio ambiente es responsabilidad de todas las personas y no de sexos particulares. A diferencia de otras corrientes feministas un poco más radicales, aquí también responsabiliza a la mujer desde el punto de vista que tiene la responsabilidad de cuidar también el medio ambiente y la relación con el espacio y la relación con la naturaleza. Y una mirada mucho más radical, también en esta misma línea, ¿no? En esta misma línea se establece el ecofeminismo radical, ¿no? Este ecofeminismo radical, entonces, establece una crítica constantemente a la relación que se establece entre las personas y el ambiente también, pero agrega el elemento del especismo. El especismo tiene que ver con la categoría especies. El ecofeminismo radical dice, el patriarcado ha generado una dominación de las mujeres, pero también de las distintas especies, de los animales. El hecho de que consumamos animales y que pensemos que el ser humano obedece a una categoría superior, implica también una crítica y algo que el feminismo también tiene que hacerse cargo. Es decir, no podemos generar una opresión frente a las mujeres ni tampoco sobre los animales. Por lo tanto, habitualmente, desde el ecofeminismo radical, las mujeres que practican esta tendencia se oponen al consumo de carne, por ejemplo, y de ciertos tipos de alimentos, ¿no? Porque también señalan que es una opresión, ¿no? Desde esta lógica del control de la naturaleza. Insisto que todo esto que le estoy mencionando es muy a grandes rasgos, ¿no? Es en general, por supuesto que esto es mucho más complejo y más particular, pero eso se aleja de los elementos de la tertulia, ¿no? Bien, entonces, existen otros feminismos, ¿okay? Solo para mencionarlo: el feminismo africano, el feminismo negro, el transfeminismo, el feminismo postmoderno, que son también vertientes específicas del feminismo. Hay que pensar que el feminismo va a ir cambiando de acuerdo al tipo de problema que toque. Por eso hay tanta diversidad de temas del feminismo. Y desde corrientes más críticas, principalmente desde la mirada epistemológica o desde el conocimiento, que han tomado al feminismo, han derivado en ciertas teorías como la teoría queer, que es una teoría también mucho más potente sobre el tema del género, que señala que no solamente el género es una construcción, sino que también el sexo. Que por lo tanto, la única manera de generar igualdad tiene que ver con derribar todo este tipo de dicotomía respecto a lo femenino, lo masculino, hombre, mujer, sino que establece que es necesario entender a la diversidad de las personas, en cuanto existen muchos tipos de género, ¿no? Y no solamente dos géneros de manera particular.
Y por supuesto hay un elemento más que se desprende desde la mirada más bien filosófica, que es los estudios feministas sobre la ciencia, que los comentamos enseguida. Bueno, esto un poco representa los distintos tipos de feminismo, ¿no? Que también han existido, por ejemplo, desde el feminismo negro. Hay muchas críticas a una percepción del feminismo más bien desde el mundo intelectual. También hay muchas críticas que el feminismo se practique solamente de una u otra forma en la academia. Hay feministas que están en contra de, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahora, que tiene que ver con conversar de estos tipos de situaciones, ¿no? Y que proponen más bien que el feminismo tiene que aplicarse en la calle directamente, marchando, ¿no? Con toda la sociedad. Yo opino que también, ¿no? Que una cosa no es excluyente de la otra, que es necesario generar conciencia, generar debate en torno a la temática feminista y a raíz de eso, ¿verdad?, generar la oportunidad de poder generar otros espacios de diálogo, ¿no? En otros ámbitos. Entonces, en síntesis, según lo que hemos conversado, vemos que es muy difícil establecer solo una definición de feminismo, pero más o menos podríamos decir que el feminismo es una ideología que tiene fines políticos y que sin duda nace de la problematización de la situación de las mujeres, de generar o de comprender cómo las mujeres han sufrido desigualdades en la historia, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué ha permitido eso? Una serie de reflexiones teóricas, ¿verdad?, cambios culturales, políticas de acción y derechos, ¿verdad?, y justicia hacia mujeres y hacia hombres también, es decir, hacia toda la sociedad. El feminismo lo que ha hecho es criticar y llamarnos la atención, ¿no? Y eso ha generado políticas más inclusivas, políticas que permiten la integración y favorecen la igualdad o la equidad social. Bueno, y hay algunas autoras en realidad que se destacan, hay muchas más, pero que se destacan en las distintas líneas de feminismo, como Longuino, Pérez Cedeño, ¿verdad?, Jane Addams, bueno, y otras más que pueden ver. Bien, entonces, como hemos mencionado, existe un feminismo como categoría general, que es muy difícil de definir. Existen bastantes tipos de feminismo, y uno de esos tipos de feminismo tiene que ver con el feminismo en la filosofía, ¿no? Feminismo filosófico podríamos llamar. De este feminismo filosófico se desprende otra corriente que es la llamada estudios feministas sobre la ciencia, ¿no? Que básicamente el feminismo filosófico orientado hacia temas relacionados con la ciencia. Y de ahí aparecen dos vertientes interesantes. Una que tiene que ver con el rescate de ciertas mujeres que no han sido visibilizadas por la historia tradicional androcentrista, ¿no?, la historia patriarcal tradicional, ¿no? Y piensen ustedes un momento cuántas mujeres recuerdan filósofas en la historia, ¿no? Cuando en el colegio nos enseñaban historia de la ciencia, o historia simplemente, historia universal, cuántas mujeres aparecen representadas versus los hombres. O sea, sin duda hay un desequilibrio. Entonces eso nos hace preguntarnos, ¿efectivamente tan pocas mujeres participaron? Y los estudios feministas sobre la ciencia han identificado que sin duda fueron menos las mujeres representadas, ¿no?, que se pueden identificar, pero sí existieron, por lo tanto es importante que esas mujeres aparezcan. Entonces hay toda una corriente de los estudios feministas que intenta rescatar la figura de muchas mujeres olvidadas o mujeres que no han tenido la misma representación, ¿sí?, que sus pares varones. Y por otro lado, lo que ha hecho el feminismo filosófico tiene que ver con pensar la epistemología, es decir, pensar el conocimiento, pensar en el cómo se conoce, ¿no? Cómo se conoce desde el feminismo. Es decir, es distinta nuestra manera de conocer si integramos a las mujeres dentro de la concepción de la historia, por ejemplo, o desde la filosofía. ¿Cambian las teorías? ¿Cambian nuestras maneras de comprender la realidad si generamos una instancia así? Esas son preguntas